Mucha gente ha seguido el tema de la captura y demás y ha visto cosas en internet, pero no sabe de dónde viene todo esto. Entonces, yo quiero explicar un poco en mi contexto de Venezuela qué es una dictadura, ¿vale? En este caso, muchos analistas no utilizan la palabra dictadura como tal en el sentido clásico como podéis traer vosotros después de un régimen militar sin elecciones, no lo utilizan en ese sentido, sino que en el tema de Venezuela es en el sentido de un régimen autoritario que mantiene una fachada de cara al público, supuestamente mantiene una fachada electoral, una fachada, pero no tiene competencia ninguna política y tiene como coartadas ciertas libertades de los ciudadanos, como por ejemplo la independencia judicial, la libertad de prensa, la participación política plena de la gente que pueda meterse en la política. También en cuanto al resultado electoral, todo esto está como un poco controlado. En ese sentido es una dictadura. Es decir, pues una dictadura es básicamente que alguien coja el mando y no deje a los demás ejercer el derecho a entrar en la política o a crear un partido o a que haya votaciones, etcétera. ¿Vale? Entonces, en una dictadura no existen ni elecciones libres, ni mucho menos competitivas, no tienen ningún tipo de competencia. Siempre suelen ser ellos en los únicos, casualmente, los únicos que se presentan. Típico de... Ha salido con un 98% de los votos. Solo hay uno que se ha presentado, ¿vale? El Poder Judicial y los órganos de control están cooptados o están subordinados por el Ejecutivo, con el Ejecutivo me refiero a, en este caso, a Nicolás Maduro. En este caso, al gobierno de Nicolás Maduro. Aunque no lo lleve él directamente, lo llevan sus súbditos. Su gente. su gente. Entonces, por ejemplo, aparte las voces críticas, es decir, los periodistas, los civiles que están en como que piensan distinto, etcétera. La oposición. Sí, básicamente la oposición pues, son no solo perseguidas, sino que censuradas y ya veremos en los casos que tienen algunos. Incluso si hablan muy alto, en casos extremos, se puede llegar hasta... Y llega a ese caso. Entonces, vamos a empezar por el principio de todo, ¿vale? Antes de Nicolás Maduro estaba... bueno, incluso antes de él, antes de Nicolás Maduro estaba Hugo Chávez. Sí. Hugo Chávez dejó de estar en la presidencia en 2013, ¿vale? Pero justo antes de Hugo Chávez había una Venezuela con una democracia representativa, ¿vale? Hasta finales del siglo XX, más o menos, tras el fin de una dictadura militar, que esa me la voy a saltar un poco porque eso ya es irnos un poco más atrás. En 1958, bajo Simón Jiménez, yo a este hombre no lo conocía, pero bueno, esto es Yo lo... tampoco. esto es justo antes de Hugo Chávez. Venezuela con este hombre, con Jiménez, desarrolló un sistema democrático con elecciones regulares, como podemos tener aquí en España, como tienen muchos países. Partidos políticos competitivos, alternaba el poder entre varios partidos, en fin. Lo normal. Lo normal. Sistema Sí, sociodemocrático. sistema social estándar. Aunque, como en muchos lados, pues había muchos problemas o varios problemas de corrupción, de desequilibrios económicos. Lo normal. Eso suele ser normal en todos los países, vaya. Vivimos en España, quiero decir. Las instituciones, perdón, funcionaban con cierto grado de independencia, funcionaban ciertamente bien, ¿vale? Entonces, hasta 1998, pues el país mantenía un sistema político con elecciones competitivas, con libertad de prensa, contrapesos entre poderes, es decir, lo que suele ser normal, básicamente. Entonces, este contexto anterior es importante porque ahora vais a ver el contraste que tuvo de buenas a primeras. Aunque vamos a ver que fue un poco por lo bajini de primera, ¿vale? Entonces, a todo esto entra en 1998 don Hugo Chávez, ¿vale? Fue el que inició el proceso bolivariano.
¿vale? Él en 1998 entra, gana las elecciones con un mensaje de anti-establecimiento que promete un montón de cambios profundos, cambios en la justicia social, cambios, un montón de cambios. Lo típico, ¿no? Regala el Sí, oído. básicamente. Pero claro, lo que no sabían los venezolanos es que la llegada de Hugo iba a hacer que cambiara la política nacional por completo, la política venezolana. Directamente, un año después de su elección, en 1999, él del tirón coge y crea una nueva constitución, de primera, ¿vale? Impulsó una asamblea constituyente y redactó la constitución nueva. Bueno, de hecho, no sé si en España es ilegal. En España no es ilegal ¿Modificar la modificar la constitución? constitución. No lo sé. Hombre, me imagino que sí, ¿no? No Yo sé. sé que se hacen constituciones, la última la de la Pepa, ¿no? Sí. La La que última tenemos ahora mismo. básicamente. la última no, es la única. No, hay No, hay varias. dos. Ha habido varias A partir de constituciones. lo Bueno, que pasó dos no con sé. Franco, es la única. 1978. Entonces, Se lo sabe el hijo de puta. Yo no tenía ni puta idea. Qué ¿No locura. sabía en serio? No me acordaba del año. Qué locura. bueno, pues esto de la redacción de la nueva constitución le permitió ampliar las facultades del Ejecutivo. Cuando yo me refiero al Ejecutivo, quiero hablar De del Hugo. gobierno, Bueno, del momento el del líder, momento ¿no? del Gobernando gobierno. en ese momento. Efectivamente. Y pudo redefinir la estructura completa del Estado venezolano entera, ¿vale? ¿Cómo? Pues mira, primero, concentración de poder, ¿vale? Hugo comenzó a amenazar gradualmente, empezó poquito a poco, digamos que empezó de menos a más. Empezó a amenazar la independencia de las instituciones, como amenazaron que me lo voy a quedar todo, Sí. lo voy a controlar yo todo. Y aunque hubo elecciones en su mandato, también se inició un proceso contra el Tribunal Supremo para, como, por así decirlo, quedarse con el Tribunal Supremo, quedarse con el poder electoral y con varios organismos estatales, ¿vale? Y poquito a poco cogiendo terreno. Claro, vas cogiendo terreno para dar el golpe, por así decirlo. Como Donald Trump entrando por partes de Europa, ¿no? Ahora mismo. Por partes de Europa. Bueno, Groenlandia, dices tú, ¿no? Sí. Ah, bueno. Vale. Bueno, pero el propio proceso de cambio constitucional y la reelección indefinida redujeron básicamente le pusieron los frenos un poco al poder presidencial en ese sentido. Es decir, ya poco a poco él como que iba haciendo que solo saliera él, que él controlaba todo, iba como metiéndose un poco en el tema de una dictadura, de lo que es una dictadura. Entonces, Chávez también mantuvo un apoyo importante en los sectores populares por sus políticas sociales, Eso es comunista. básicamente, y como que básicamente como que se ganó al público. Se los iba ganando con el comunismo puro y duro. De hecho, el comunismo siempre ha funcionado así. No, pero Sí, me refiero claro. que es populismo puro y Sí, duro. sí, que es no... populismo, Sí. total populismo. O sea, así se ganó a la Al gente. final el comunismo es vamos a hacer todos todo. Claro. Te lo pintan muy bonito. Muy malamente dicho, Le pero regalas el oído a todo el mundo. Claro, pero Para que te voten. esto también hizo que aumentara la polarización política y debilitó los contrapesos democráticos. Es decir, empezó un poco a erosionar, a separar, por así decirlo, los poderes. sí. A quitarle poder a la gente y para no tener competencia ninguna. Entonces, con Chávez es donde empieza realmente el proceso de erosión democrática de esta dictadura de Venezuela, pero todavía había muchos elementos de una política más, como de una participación política más abierta. O sea, todavía tenía como resquicios de lo que puede ser una política estándar, por así decirlo. Pero todo esto cambia en 2013. En 2013 entra Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez, ¿vale? Nicolás Maduro era un poco esto que esté más metido en la política entenderá, era un poco su delfín político. Sí. Delfín político es un poco su mano derecha. Sí, por yo así lo sé decirlo. por la que está vecina. Pues básicamente, Señor Delfín. este hombre, Nicolás Maduro, era su mano derecha, ¿vale? Y entonces, pues asumió la presidencia cuando Hugo Chávez murió. A partir de este momento, el proceso de concentración del poder se profundizó hasta convertirse en lo que muchos analistas y muchas organizaciones mundiales describen como un régimen autoritario, una dictadura. O sea, aquí ya
fue cuando puso, como quien dice, las cartas sobre la mesa y ya empezó. Yo digo X es X. Es lo que Claro. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Primero, con elecciones bajo control y falta de competencia absoluta. Soy yo y gano yo. Y punto. Maduro ganó en 2013 con un margen bastante estrecho. Y luego fue reelegido varias veces, pero en unos procesos bastante cuestionados por irregularidades. Y por mucha falta de transparencia. Lo que más se le critica a este gobierno es la falta de transparencia. Él siempre ganaba, pero porque por lo que sea, las principales figuras opositoras a este régimen, al mandato de Maduro, por lo que sea, eran inhabilitadas, eran perseguidas, las exiliaban, por lo que sea. Entonces limitó tanto la competencia política que prácticamente estaba él solo. Y varios observadores, diversos observadores internacionales, incluso miembros de organizaciones importantes, han denunciado muchas veces el fraude y la manipulación del censo electoral de Venezuela y del control del Consejo Nacional. Básicamente es eso. Él se quedó un poco con todo el poder. ¿Tú piensas que él cambia, por ejemplo, las elecciones? Hizo una ley para cambiarlas. No sé si a cuántos años las tenían, pero en lugar de a X años las puso a 6. Entonces él cada 6 años se iba a votar. Claro. Y obviamente, pues en estas últimas, no sé si lo tendrás apuntado, pero en estas últimas, por ejemplo, el tema de la Sí. transparencia del voto y todo eso, se sabe que él no fue elegido, o sea, elegido Sí, sí. renovado presidente del Estado de Venezuela, pero Pero Hombre, es que el que se crea que estas últimas elecciones salió él ninguna. real Realmente es la porque primera, son, yo es creo. porque son, ¿cómo llaman? ¿Maduristas? ¿Cómo eran? Sí, ¿no? Maduristas. Seguidores de Maduro, o sea, no. Porque son seguidores de Maduro. creo que es más chavistas. Sí, es que ¿Chavistas? exactamente, Bueno, lo que es el aparte que grupo de entiendo Maduro, chavistas, ¿no? sí, son chavistas, porque Por- él fue, por eso. Hugo Chávez fue el creador, por así decirlo, Pero del básicamente movimiento. por eso, porque luego tú te lo ves y te ves que no dejaban a la gente venir a votar, no dejaba. Bueno, y eso fue lo Sí, peor. exactamente. El pucherazo se quedó en pañales. Ay, Literalmente. qué rico el puchero. Entonces, este es el punto 1 de cómo lo consiguió. Pero hay varios. El punto 2, por ejemplo, es la represión sistemática. Después de las elecciones que hubo en 2024, otra de muchas, miles de manifestantes y de opositores, por lo que sea, fueron detenidos al azar. O sea, la gente que hubo muchas protestas, no sé si la gente lo recordará, en 2024, en Venezuela, hubo muchísimas protestas. Mucho revuelo. Y por lo que sea, la gente las detenían pues un poco por ahora veremos el porqué. María Porque Corina. ellos lo tenían muy bien pensado todo esto. Claro, a eso me refiero Hombre. para cuando el movimiento de María Corina Machado y Claro, todo. pues esto estaba muy, estudiado. muy bien estudiado. Es decir, a esta gente los encerraban, ¿vale? Y los detenían o sea, enfrentaban cargos judiciales un poco vagos, un poco por la cara, como por ejemplo incitación al odio. Es decir, el derecho de protesta ellos lo entendían como incitación al odio. Sí. Ahora veremos que esto es una ley que Maduro introdujo para que él pudiera meter, que le saliera de los cojones, En la cárcel. pudiera meterlo en la cárcel o más. O sea, básicamente, ojalá fuera solo meterlo en la cárcel, pero a esta gente pues llegaron a torturarla y mucha gente, sobre todo los que más promovían el movimiento, por así decirlo, desaparecieron. Ya os podéis imaginar lo que les hicieron Mala suerte, ¿no? a esa persona. Casualmente, todos los que estaban en su contra desaparecían o tenían delitos de incitación al odio, en fin. Esto básicamente por lo que te enseña es que había una manipulación política tremenda y aparte tenía un uso de la fuerza estatal y de la fuerza militar Todo. brutal. Tenía un uso de la fuerza desmedido totalmente. O sea, esto no había quien lo cogiera por ningún lado. También, un poco por volver a lo de antes, él introdujo muchas leyes, como esta de la ley contra el odio. Él utilizaba las leyes un poco como para cubrirse las espaldas. No, yo te estoy metiendo en la cárcel porque tengo Pero es esta por razón. esto, ¿sabes? Pero por eso no es, porque en teoría todos tenemos derecho a la libre expresión y a manifestarnos. Claro. Entonces, en 2017, Maduro aprueba una ley que criminaliza las críticas al gobierno, las expresiones que se consideren contrarias al chavismo, contrarias a Maduro.
todo lo que no sea lo que opino yo, tiene cárcel. Everyone I don't like is Hitler. Eso es un buen de esto de... Sí. Pues todas las expresiones que fueran en contra se consideraban contrarias a lo que él decía la convivencia social. Es decir, él te lo ponía como que los malos eran ellos. Eran los que estaban en contra porque estaban perturbando la convivencia Hombre, de la claro. gente. Pero es que es normal. Entonces, había penas de hasta 20 años, ¿eh? Penas de hasta 20 años. Y pues esto lo que hizo es silenciar voces, básicamente. La gente que se quería oponer se lo pensaba dos veces. Ya, me van a meter 20 años en el mejor de los casos. Claro. Si no me torturan o desaparezco. Claro. Por lo que sea. Y aunque esto fue presentado como una ley de convivencia, entre comillas, en esta sección, en el tema de Nicolás Maduro y de su gobierno, hay muchas comillas. Muchas dobles comillas. Demasiadas. En la práctica era pues utilizada para criminalizar la insatisfacción política. ¿No me gusta? En Tenchirono, punto. Esto conllevó a el control sobre instituciones. Básicamente, si controlo a la gente, al pueblo, imagínate lo que hago con las instituciones. Maduro, con el apoyo de una asamblea constituyente, entre comillas también, paralela, subordinó el poder judicial, el poder electoral y varios órganos de control, pero principalmente estos dos que son los más gordos. Para mí, lo llevo yo, ¿vale? Entonces, el resultado de esto es un estado donde prácticamente todas las instituciones que hay responden directamente al presidente o a su entorno político. Aquí ya es una dictadura en toda regla. O bueno, mejor, más que una dictadura, quizás un régimen autoritario, diría yo. Es lo mismo prácticamente, ¿no? No tiene por qué. No tiene por qué. Una dictadura, un régimen autoritario, el líder puede ser autoritario, pero no puede ser autoritario a lo mejor para lo que a él le conviene. Claro. Cuando tú estamos hablando de una dictadura, la dictadura, el líder, por ejemplo, puede dejarte capacidad de libertad de expresión. Que le sude la polla es otra cosa. ¿Sabes? O sea, esos aspectos que a lo mejor lo puedes diferenciar. Entiendo Claro. lo que dices. A lo mejor Vale, dictadura es un No es lo mismo. control completo. Claro, y no- un no es régimen lo autoritario mismo- hay algunos Claro. puntos que cuando se acabó. Exactamente. O sea, tú No es vas lo mismo que un líder sea autoritario a que haya una dictadura. No es lo mismo, creo yo, bajo mi punto de vista. Tiene unos matices, depende. Hay mucha gente que llama Hay esto matices. dictadura. Hay matices. Pero hay mucha gente que llama esto también régimen autoritario. Sí, ¿no? Que se le puede llamar de alguna manera. Realmente viene a ser lo mismo porque es una persona que sube al poder y poco a poco se va quedando un poco con todas las fuerzas, con todas las fuerzas del Estado, todas. Y encima, cuando tú coartas la libertad de una persona o de un grupo de personas que piensa distinto a tu régimen, ahí ya has entrado en una dictadura. Sí. Sí. No hay libre expresión, no hay competencia, No puedo hacer nada. no puedes hacer nada. Encima, si hablas, te te meten a la cárcel. desaparece. No puedo hablar tampoco. Vaya, me dijo que no quería crear un partido político y está en una cuneta ahí, por favor. Por favor. Valiente mierda. Qué pena. Qué No, lástima. es que es una putada, en verdad. Entonces, si tenéis algo más que decir, ustedes decidlo, ¿eh? Yo espera que termine. Sí, yo cuando una vez que termine, vamos a hablar. tú me- Yo os quiero contar un poco para que la gente sepa de qué viene todo esto, ¿vale? Y un poco, como también introducción a lo vuestro, los mecanismos de control que tiene un régimen, que tiene una dictadura, Unos pocos. ¿vale? ¿Cómo mantiene en concreto Maduro el poder y el control sobre todos los venezolanos? Pues, por ejemplo, con la coacción de las instituciones políticas, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, todo está bajo la influencia de Maduro. También, gracias a grupos armados, Hombre. Milicias cubanas. milicias cubanas, todo esto que se está hablando de, en teoría, la detención de Donald Trump a Maduro, supuestamente es por narcotráfico. Sí, narcoterrorismo. Narcoterrorismo, básicamente. Sí. No que. Entonces, se dice que Maduro tenía a varios grupos de narcotráfico, de narcotraficantes,
Trabajando para él. trabajando para él, Defendiéndolo, ¿no? defendiéndolo. Entonces, bueno, en las protestas, de hecho, eran los grupos de los narcotraficantes los que disuadían un poco las protestas, en algunas. Sí, claro, pero lo que hacía era contratar milicias, contratar mercenarios básicamente. prácticamente. Grupos armados, sí. Es lo que hacía, es lo que Claro, tiene pero grupos gente Gente que armados. sabía que por dinero hacía lo que sea. Básicamente, las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, más bien la palabra, grupos paramilitares, afines al gobierno, estaban conocidos como unos colectivos que han actuado bajo el brazo represivo de protestas y de la disidencia. Cuando había una protesta, pues salían estos grupos paramilitares a defenderlo. También Maduro ha sido muy inteligente o ha tenido la dicha de utilizar muchas estrategias legales, ¿vale? No todo era ilegal. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes, entre muchas cosas de las leyes, así como las leyes que él hacía eran muchas veces muy amplias y vagas, eran como muy cogidas con pinzas, para que él las pudiera utilizar Vacíos y, legales. básicamente. Como le saliera de la polla, ¿no? Básicamente como la ley esta del odio. Tú haces una ley del odio, pero está cogida con pinzas y si tienes una protesta contra mí, yo, aunque realmente, legalmente puedes hacerlo, puedes ejercer tu derecho a protesta, te digo que no, que es que estás incitando al odio. Claro, a Entonces, lo mejor haces una ley, pero la haces de forma tan vaga que puedes meter dentro que delito de odio sea que se han referido a mí de mala manera, Y ¿sabes? son leyes creadas para su propio beneficio. básicamente, de hecho, Maduro ha procesado penalmente, ha metido en la cárcel a muchísimos críticos, activistas y periodistas, tanto de Venezuela como de fuera de Venezuela, que han ido a Venezuela A Jordi Wild lo quería meter en la cárcel, ¿no? Sí. No, yo digo, No, lo que le digo no. es, Jordi Wild, te vas a secar. Te vas a El que se secar. mete con el Estado de Venezuela se seca. Pero que tú eres un periodista y vas a Venezuela y grababas la realidad y te podían meter pena de cárcel, te ponían torturado, desaparecer. María Corina, por ejemplo, tuvo que ir de Venezuela porque estaba en busca y captura allí. María Por Carey. ejemplo. María Carey. Sí, María Everyone for Corina. Green May You, la María Corina, Ah, vale. la opositora. Bueno, también, evidentemente, bueno, si quieres contar un poco de María Corina, yo no he querido hablar de ella. No, pero termina tú, chiquillo. Tú terminas. Sí, bueno, sí, termina como tú tú y ya veas. yo hablo del petróleo y todo eso. No sé si vas a hablar del petróleo. Claro, sí, yo quiero hablar del petróleo, Ya yo hablo porque del la gente se petróleo. entere de por qué ha Del pasado todo. petroleo. Del inicio del petróleo. Del inicio. Allá por los años 20. Es una Bueno, locura. aparte, evidentemente, pues Maduro tenía un control total de la economía, ¿vale? Hombre. Tenía el acceso restringido a, esto lo hemos escuchado en todos lados, a los bienes y servicios básicos, y esto pues lo utiliza como herramienta para captar lealtades políticas. Yo te quito todo, para que hay vídeos y venezolanos que han venido aquí a España o a otros países y han dicho, coño, que puedo comprar una docena de huevos cuando yo quiera, que puedo comprar leche, Fíjate tú la barbaridad. puedo comer carne, ¿sabes? Es decir, esto él lo hace, Puedo comer. él lo hace un poco como te voy soltando miguitas de pan. No, las cartas de racionamiento. Sí, sí. Te voy Son soltando cartas de miguitas de pan y te racionamiento. tengo en la palma de la mano. Tú necesitas comer. Como yo soy el que te está dando de comer poquito a poco, tampoco te dejo que tengas de más. Y te hago encima que estés un poco enganchado a mí. Entonces lo hacen los perros. El apego, Él trata el a apego la evitativo el ese. ghosting. Ahora te doy, ahora no te doy, ahora te doy, ahora no te doy. Él trata a la gente como perros, No, si no me ladra, te doy un premio. básicamente. Vaya. Entonces, ¿a qué conduce esto? Todo esto que está haciendo Nicolás Maduro, que ha hecho Nicolás Maduro. Pues a una crisis humanitaria y social grandísima, ¿vale? El impacto del régimen autoritario ha tenido también muchas consecuencias pues, económicas y sociales muy profundas. Por ejemplo, la hiperinflación. Sí. La escasez total y el colapso de los servicios básicos que ha marcado la vida cotidiana de la gente. Servicios básicos ya no como comida, sino que escala más como tema sanitario, tema... Todo. Todo está con una hiperinflación y con una escasez grandísima. Millones de venezolanos, por ejemplo, aquí a España vienen muchos, han tenido que... No. Es que eso no en plan de- que no lo ha dicho mal. No, pero no, claro. porque venís mucho. No, al revés, al revés. Al revés. Yo trabajo con uno y... Hay millones de Yo trabajo venezolanos. con pecha de Hay venezolano. millones de venezolanos polla. que han tenido que, pero se habla de millones en cifras,
que han tenido que emigrar de Venezuela buscando unas condiciones Sí, de vida mínima. dignas. Sí, mínima, Ya, algo mejor. es que ya no dignas, mínimas. Claro. O sea, poder vivir, saber que mañana vas a levantarte vivo. Y pues esto ha generado una de las mayores diásporas de todo Venezuela. Toda la historia. Diáspora es Sí, para mí como uno una de la dispersión, toma- una Vale, dispersión sí, de sí, la población. Dispersión, vale. Diáspora. Que me ha visto Eh, la carita que estaba yo perdido, sí. perdido. Diáspora es como una dispersión. Esta crisis estructural se ha entrelazado y también viene un poco de eso, con la crisis política y ha creado un círculo de empobrecimiento y represión que lleva a más empobrecimiento y más represión grandísimo a tal nivel de a lo que hemos llegado a día de hoy. Un círculo vicioso, vaya. Claro, todo eso, ese círculo vicioso de pobreza, represión, Hambruna. pobreza, represión, que ha llevado a lo que ha ocurrido ahora a principios de año. Por lo que esto está de moda. Sí. Está muy feo decir eso, pero bueno, No, pero está de moda. sí, está ahora mismo Está en de viral, moda. ahora mismo. Está en auge. claro. Todo esto ha llevado a que el movimiento político de Venezuela cambie radicalmente, cosa que yo estoy en desacuerdo, yo creo que no ha cambiado tan radical. Yo creo que todavía habrá sea, que darle tiempo para ver lo que termina pasando. No, pero Sí. se refiere con lo de cambio radical es que la cabeza principal ya no está. Claro. Sí, pero yo creo que habrá que darle tiempo para ver lo que pasa allí en Venezuela. Claro, pero. Ahora hablamos de eso. Claro. Bueno, Ahora, sí, ahora lo sí, hablamos. una pregunta, sí. Pero bueno, todo cambia el 3 de enero de 2026. El día D. El día de. El día D. El día de Maduro, El día de Nicolás. Maduro. La captura de Nicolás Maduro, lo que todo el mundo ha visto, se ha llenado de memes en internet, se ha llenado de noticias, se ha llenado de todo. Por cierto, ¿sabes que el chándal que llevaba el Nike TKF se acabó las existencias? En plan, salió en la tele y se acabaron todas las existencias en una hora. Sí, sí. sí. Todo el mundo se compró el chándal que llevaba Maduro. cuando Eso lo cogieron. tiene una explicación. Bueno, psicológica. pero ahora lo decimos. Vamos a hablar de Maduro. Vale, sí, sí. Quiero decir, la captura de Nicolás ha sido un operativo estadounidense, un operativo de Donald Trump, llamado Operación Absolute Resolve, ¿vale? Guapísimo. Determinación absoluta. Dios. Estados Unidos siempre pone unos nombres Sí, tío, guapísimos. a la- Qué nombre a la- de campaña del Modern Warfare. Es que- ¿eh? es que No sé si van a campaña. hablar de los Delta Force, pero es que los Delta Force es mejor todavía. Sí, es que los Delta Force. Bueno, ahora lo hablamos. Vamos a hablar todo cuando termine. Claro, para Pero no, acá para no está todo cortar un esto. punto. Me tenéis a mí aprovechando. Esto lo realiza Estados Unidos. Realizó una incursión a Venezuela, todo el mundo ha visto los vídeos. Capturaron a Maduro y a su esposa y los llevaron a Nueva York para enfrentar cargos por el narcoterrorismo y el tráfico de drogas. Evidentemente, esa es la cara al público. También tienen 1.000 millones de cosas, Hombre. que ahora vamos a hablar de ellas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa cuando se va Maduro? ¿Se queda el país sin presidente? No. Entra una nueva presidencia. Delcy Rodríguez. A lo mejor de esto, si no habéis estado siguiendo el caso mucho, no os enteráis. Tiene una, No, yo cara, no. tiene una cara de Yo no guarra. tenía ni idea. Pues Delcy Rodríguez es la ex vicepresidenta, y figura histórica del chavismo. Otra igual. Claro, por eso lo digo. Básicamente, es otra igual. Por eso he Vale. dicho lo de que no creo yo que haya sido un cambio tan radical. Ella asumió el cargo como interina. Quiero decir. Está como Arbeloa. ¿Qué lo iba a decir, tío? ¿Qué iba a decir? Me terminé de reír, digo, no lo iba a decir, porque me va a pegar o algo. Ella está de interina. Entonces, esto puede cambiar. Esto puede cambiar. Pues no, sí, puede entrar otro, pero por lo que parece. Se van a encargar personalmente de que no entre otro. Claro, por lo que parece, ella es la misma mierda que Maduro, ha mamado de la misma teta. Entonces, al final, ¿qué ha cambiado? ¿Que tiene a Maduro? Bueno, no sé yo. Bueno, pues esta mujer ha asumido el cargo como interina y ha trabajado para consolidar su poder mediante cambios en el gabinete y nombramientos clave en estructura del control interno. Como que ha querido un poco cambiar. Me ha mirado con cara de qué ha dicho. ¿Interno? Ha querido un poco cambiar, como lavar un poco la cara. Sí, a Lavarse un régimen, poco ¿no? la cara y decir, no, espérate, que vamos a cambiar, vamos a volver, Ahora no, espera. vamos a volver a antes. Pero Claro. realmente Es lo mismo. Va a hacer lo mismo. Vamos a volver antes. En vez de Maduro a Chávez. Ahí está. va a ser lo mismo. Bueno, espérate, ahora voy a contar yo una cosa. Literal. Bueno, una de las cosas que ha hecho para lavar un poco la cara de Venezuela es la liberación parcial de presos políticos. Parcial. En enero cuando ocurrió esto en enero,
Vamos, en enero, seguimos en enero. Es que lo guapo es que esto está ocurriendo ahora mismo. ¿De verdad? Entonces, esto estaría guapo actualizarlo en un tiempo. Sí. Estaría guay. O a lo mejor cuando lo subamos ya estamos en marzo por ahí, ¿no? Claro, puede ser. Bueno, pues han liberado a varios presos políticos. Uy, le doy un Los golpetazo presos al micro. políticos. No pasará. Con cifras que han estado bastante debatidas entre los gobiernos en general de Estados Unidos y de demás países y ONG y demás, porque lo han presentado como una nueva etapa en Venezuela, pero varios grupos y varias ONG de derechos humanos que sostienen que cientos, incluso miles de los presos aún siguen detenidos, siguen encerrados y además en circunstancias bastante cuestionables. Sí, que habrán soltado unos pocos, a lo mejor algunos Sí. que tienen más nombre, Pero hay pero muchos que siguen luego encerrados. todos los gordos lo tienen allí todavía. Hay muchos que siguen encerrados y no están en una cárcel. Están pasando las putas. Gotham. Entonces, hay un debate interno y aparte una presión grandísima internacionalmente, sobre todo de Estados Unidos, porque todo esto cambia. Hombre, Entonces, Delcy Rodríguez se ha enfrentado a muchas tensiones dentro de Venezuela y con la presión de Estados Unidos para avanzar una especie de transición política, pero esto no asegura, aunque parezca un punto de inflexión, no asegura automáticamente que cambie a una democracia. hombre. De hecho, yo personalmente dudo bastante que cambie a una democracia, pero bueno, esto hay que verlo con el... Aunque por lo que yo tengo entendido, el Trump dijo algo en plan, te quedas tú, pero si sigue igual, esto es lo que tiene. Vamos, que venimos por ti también. No es que vengamos a por o sea, por ella, sino que lo que pretende es que si esto no me lo cambia a un corto periodo de tiempo, aquí te van a venir los Delta Force. Te va a caer todo del Área 51, los aliens los vamos a soltar todo y te van a venir. Goku. Ahí está. Y Bellito. Así que, pues, en resumen, Venezuela está descrita por muchos expertos y por muchos organismos internacionales como un régimen autoritario o dictatorial, una dictadura, por estos elementos que os he contado, por ejemplo, elecciones controladas, por represión tanto política como a las protestas y a la disidencia, por el uso de la justicia y de las leyes como les ha salido de los A su cojones. propio beneficio. Entonces, organizaciones como Human Rights, algunas os sonarán, 100%. La de Sí. Human Rights o Watch, Amnesty International o WOLA. Wola. Una revista de cosas, ¿no? No sé. O No, no, no. una página para los mejores camuflajes de Call of Duty. Hay varias organizaciones han documentado violaciones de derechos humanos en Sí. Venezuela, detenciones arbitrarias, o sea, detenciones de me tapo los ojos y señalo a uno para detener, y mucha represión. Entonces, en conclusión, Venezuela, Muy mal. muy mala, Muy mala, muy mala. Básicamente, Maduro tenía aquí una dictadura grandísima y todo viene de Hugo Chávez y es que yo creo que con la Rodríguez esta, con la Delcy. Delcy Rodríguez, va a ser igual. Dalcy Rodríguez. Delcy Rodríguez. No parece que tiene malamente puesto el nombre, en plan, en vez de Desi, ¿no? No, es Delcy. Es Delcy. D-E-L-C-Y. Como Delsin. Del- ¿Delsin de dónde era? Delcy con Y. Delsin Row. Van Helsing. Delsin Entonces, Row. ahora, por ejemplo, cuéntate un poco No, que está más puesto yo en el tema iba, del yo iba a petróleo. contar el tema del petróleo. porque Paga soy un magnate. Paga un magnate. Vamos a ver, vale, ¿eh? básicamente, Venezuela era uno de los países que más futuro le veía a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Venezuela es el país del mundo, y no lo digo de broma, más que los Emiratos Árabes, con mayor cantidad de crudo, no petróleo, crudo, no sé si era por cada 100 metros cuadrados, por encima de los Emiratos Árabes. Tú en Venezuela estás encima de un parque, haces un hueco en el suelo y sale crudo, pero no petróleo. ¿Cuál fue el problema de Venezuela? Que Venezuela lo que no tenía eran refinerías. Sí, tú tienes el crudo, pero ese crudo hay que refinarlo. También tienen en Venezuela, tienen lo que tú dices, mucho Coches. petróleo, muchísimo petróleo. Lo que no tiene es la posibilidad. Claro, tienen mucho petróleo, pero aparte de que no tienen la posibilidad, es que es un petróleo
muy difícil de extraer. Mucho petróleo está, por ejemplo, en el agua. Claro, o sea, Ah, el problema también es que ellos lo que hacían era exportarlo. Y no Claro. me acuerdo si lo exportaban a Irán, es que no te sé si ahora de cabeza, pero lo exportaban y claro, ahí es donde encarecía. Si un barril de petróleo a lo mejor lo estaban vendiendo $50, pues obviamente el hecho de tener que exportarlo para que lo refinasen, volverlo a mandar y y de ahí ya venderlo, pues eso encarecía lo que era el precio. Pero bueno, aparte de eso, lo que tú has dicho del tema de la hiperinflación, no sé si sabes cómo funcionó Sí, aquello. sí. En plan, básicamente, no me acuerdo si fue Chávez o Maduro, dijeron, no hay dinero. Solución, imprimimos dinero. Claro. Cada vez que no había dinero, imprimían dinero. Entonces llegó el punto en el que 1 millón de pesos venezolanos era literalmente media barra pan. O sea, ni Claro. una barra pan. Una Esto locura. es algo muy parecido a una cosa que pasó en su tiempo en Grecia. Lo que pasa es que Grecia Ah, básicamente tuvo un jaleo que iba a entrar en la Unión Europea. Entró una crisis brutal. Dijeron, ¿cómo lo solucionamos? Imprimimos mucho dinero y que se lo traguen Los que vengan después. los que vengan después. Nosotros vamos a tener dinero. El populacho va a estar A muerto de corto hambre. plazo la polla, pero a ¿Qué largo- pasa? Que entró en la Unión Europea y pues no puedes imprimir. En la Unión Europea el dinero no lo imprime cada te país. piden cierto límite máximo de inflación para entrar a la Unión Claro, Europea. no. Y que una vez dentro, tú, por ejemplo, nosotros, España, estando en la Unión Europea, España no puede decir, tengo una crisis, voy a imprimir mucho dinero y dentro de 10 años que les den por culo a los que vengan. Claro. Porque el dinero lo tiene que imprimir la ONU. O sea, el dinero lo controla la cantidad de dinero que se imprime. ¿El qué? La cantidad de dinero que se imprime en Sí, la, pero en eso la es el ONU. BCE, eso es el Banco Central Europeo lo que imprime Eso, perdón, dinero. he dicho la ONU, no. Es que, claro, me en has la engañado. ONU, el Banco Central Europeo es el que se encarga de dirigir todo eso. Te está liando. Escúchame. No, Escúchame, la ONU es una cosa y el Banco Central Europeo es otra. La ONU es las Naciones Unidas. perdón, es que estoy diciendo la ONU. Claro, No, es una cosa de la Unión Europea y No, otra cosa no. es la no ONU. quería decir la ONU, quería decir Claro. la Unión Europea, perdón. Claro, eso sí. Que el Banco Central Europeo es el que tiene que imprimir dinero para toda la Unión Europea. Hay Para cierto- sacar. pero No es que- cada no es que país lo tiene im- un cierto límite. No es exactamente, no es que Sí. lo imprima, es que le dan permiso a los bancos Claro. centrales nacionales para decir, puedes imprimir, me lo invento, este año en no sé cuántos mil millones de Claro, euros. me refiero que Vamos. Venezuela, o sea, Con- lo que con hablamos, lo que hicieron en Venezuela de imprimimos más, literal. No, por ejemplo, en Grecia no pudo pasar, no lo pudieron hacer, entrar en una crisis brutal. Y aquí en España tampoco podríamos hacerlo. No puedes salir del paso imprimiendo dinero y que se la coma. Hombre, claro. ¿no? Es Nada más, como sí, lo que bueno, viene. cuando nosotros fuimos a Sevilla, ¿te acuerdas aquella excursión que tuvimos nosotros del Banco de España? Sí, A nosotros nos dijeron que en la parte de abajo, o sea, en la parte donde tú entras al Banco de España, Sí. hay un montón de máquinas, hay un montón de cosas que son como para que tú las veas, ¿no? Pero nosotros le preguntamos, no me acuerdo que le preguntó a la clase, y nos explicaron que abajo, en las plantas de abajo, que están cerradas como si fueran cajas fuertes, están las máquinas donde se imprime el dinero. Como si fueran, no, me imagino que serán cajas fuertes. Serán- Me quiero referir, tú allí no entras a una caja fuerte chiquitita, quiero decir que allí hay Sí, varias son- puertas, son y tú cámaras. estas son cámaras donde hay máquinas donde con se imprime el dinero. retardo. Sí, como en el GTA. Pero la Bueno. derecha no, seguramente. ¿Y tú qué vas a decir entonces de la inflación? Que nos vamos. Nos vamos, hasta luego. Ay. La inflación básicamente todo eso. Entonces, lo que llegó al punto en el que, claro, como siempre estaban imprimiendo dinero, tuvieron que decir, oye, se acabó. Esto no puede seguir así. Y claro, por eso hay tanto nivel de pobreza, porque esta gente también al fin y al cabo cobraban miserias por estar trabajando, cobraban miserias, y lo que cobraban no les hacía siquiera simbólico. Pero a lo que yo iba. Una cosa buena que hizo Maduro Chávez, Maduro no ha hecho nada bueno, el hijo puta. Una cosa buena que hizo Chávez eran las viviendas sociales. Si tú no tenías recursos, de manera totalmente gratuita, estaba haciendo bloques de vivienda, pero bloques enormes y además en grandes. Entonces, tú declarabas como que no tenías suficientes recursos y a ti te regalaban una casa y tú no tenías que pagar alquiler. Y si tenías que pagar alquiler era mínimo. Y no creo que tuviese que pagar alquiler porque bajo las ideas del comunismo es todo para todo. O sea, no... Claro. Entonces, eso es una cosa que hizo bien, pero claro, sí, es como un poco lo que Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar en su barrio le regalaba a los niños juguetes todas las navidades, Sí, pero pero- luego era como votarme. Claro, No después- estoy diciendo que Chávez fuese mejor o peor que Maduro, los dos fueron Sí, dictadores. los dos fueron. Obviamente uno tiene cosas más peso que otro. Es cierto que Maduro es como un poco Si Maduro hubiese querido como humorista, hubiese triunfado más que como dictador, y no lo digo de broma. Maduro fue un No lo digo de poco. broma. Maduro fue un poco la versión Más bestia de En cuanto a ideales, Chávez. sí. Lo que pasa es que Chávez uno como que llevaba lo más hizo un tranquilo. poco Yo por lo creo que a Chávez bajini. tampoco yo creo que a Chávez tampoco es que le diera mucho tiempo. ¿Cómo? No, hombre, Chávez estuvo en la presidencia 15 15 años. años, creo, casi 20 Fue el que años. fue el que lo 15, empezó, fue el que lo 15. empezó todo.
Pero Chávez esa- ya tenía las ideas y Tenía la Chávez, idea y el otro las ejecutó. Chávez lo dejó como un poco votando y Maduro ya fue porque Chávez Porque hizo el tuvo rally. cosas de... Rebonding Dennis Rodman. Tuvo Sí, cosas... Chávez era Kobe Bryant, Maduro fue Michael Jordan, ¿sabes? Chávez tuvo cosas de dictadura, pero también tenían muchas cosas democráticas y Maduro quitó la democracia y dijo solo dictadura, solo Lleva- régimen autoritario. Pues sí. Pues ya está. Sí, no, ya está, yo de lo que iba a Eso es hablar. lo que tú querías decir. Sí, ya está, eso era. Hombre, no me iba a poner aquí a hablar de los Delta Force, porque ya no podemos hablar de los No, Delta no, yo Force. no he querido meter nada Los de, Delta- y yo los Delta Force de Delta Force porque ya me iba a meter en ¿Cuánto tardaron en capturarlo? 15 minutos. 15 minutos. Viste tú, ¿eh? 15 minutos y mientras que se iban bombardearon la tumba de Chávez. Se les cayó una bomba encima de la tumba de Chávez. Se les cayó o lo tiraron. No. ¿Tú has visto cómo han sacado los restos de los cubanos que estaban defendiendo a Chávez? ¿No lo habéis visto? Están los venezolanos saliendo de un avión y van bajando en cajas los restos de los cubanos. En cajas. Cajas chiquititas en las manos. Y es el mejor grupo. Los Navy Seals y esta gente, sobre todo esta Es gente. que esta gente, son una locura. yo no me he querido meter ahí porque 15 es un, minutos es un para jaleo. Coge- pero- es Sacar como al si aquí en presidente de un España, país. y yo los Delta Force es como si aquí en España coges a un geo, a Claro. lo mejor de la Guardia Civil, a lo mejor de... A mí no me yo- deja así. No, es que yo me vi. No sé si es verdad. Esto me lo vi yo, no sé dónde. Pero yo vi que los que entrenaban a las fuerzas de élite de Estados Unidos eran españoles. Eran No, las lo- fuerzas de élite españolas. lo- no. Los mejores en torno al tema militar del mundo son los Navy y los Delta Force. Y luego están a lo mejor los Spenna, el grupo A lo que- 141. No, los No, de lo- España. a lo ¡Viva que- España! Yo no, viva, pero A lo que bueno. tú te refieres es que los geos de España, el grupo de los geos de España, tiene como una, por así decirlo, una especie de campamentos de entrenamiento a los Navy Seals, Por pero claro. no es que los entrenen, pero sí es verdad que los Navy Seals aplican muchas técnicas que les han enseñado los geos de España. Claro. En España tendríamos la mejor fuerza militar del mundo, con diferencia, si no fuéramos como somos. Tú tienes que Y tener en las cuenta una cosa. Filipinas. Las Filipinas por no. Sí, el Sahara es nuestro. Pero bueno. Pero que yo lo que iba a decir ya para terminar de este tema. Hostia, me acabo de olvidar. Yo Bueno, que- da igual, vale. Yo no me quiero meter los Navy Seals. Los Navy Seals, para que os situéis, es un grupo que se crea y se destruye. Es decir, perdón, los Delta Force. Los Delta Force, estos Delta Force, este grupo que ha capturado a Maduro ya no está más junto. Es lo que dice Juan, cogió a un Ranger, a un Navy Seal, a un no sé qué, a un no sé cuánto, a un piloto, A los mejores de cada cosa. a los mejores, hacen un grupo, le ponen un nombre compuesto de dos palabras que lo cogen como aleatorias, entre comillas. Cogen dos palabras. ¿Cómo se llamaba este grupo de los Navy Seals? No me acuerdo. ¿El qué? De Los Delta- Avengers. los Delta El Force. de los Delta Force, digo de los No, Navy. los Delta es un grupo. Sí, Dentro de los pero los Delta, Delta Force es un grupo de varios. En plan, es como un grupo que hace una misión y ya cada uno sí, se separa. sí. Suicida Squad. Y el grupo de los Delta Force que ha hecho, o sea, en la operativa de la captura de Maduro tenía un nombre y no me No me recuerdo acuerdo, el eso sí nombre. que no lo Es real sé. Que no es el que yo he dicho. Es real El que que yo he cada dicho es el 15 nombre de la minutos operación. sacar al presidente del país. El equipo A. Sí, no, Sí, pero sí. que lo ¿Y más, cómo? lo más increíble es que llevan 6 meses, le habían hecho una mansión a escala real de la mansión Es de que Maduro y había ellos un estaban espía. entrenando durante 6 meses. Han En estado el, entrenando. en el círculo Qué de guapo. Maduro han metido un espía en el círculo de Maduro que lleva 6-7 meses dentro del círculo de Maduro, muy cercano a Maduro, enterándose de todo. Como en historias corrientes, ¿no? Sí, en el El régimen de de- Maduro de historias corrientes. No, pero en plan, porque en Me ha historias sacado una corrientes. referencia seria en todo el podcast. No, en historias corrientes, en la temporada como 3 o así, te Yo- meten un personaje y en la 7 resulta que es un espía soviético. Qué guay. Bueno, pero- Régimen de historias corrientes. Con la cara, ¿no? Que- No vamos a hablar de mm, historias corrientes, estamos hablando de Que- dictadura. Vamos a- Básicamente eso. Eso, y ellos tenían controlado al nivel, porque Estados Unidos es una locura, ellos tenían controlado hasta qué posición iban a tener las nubes, esperaron a que las nubes cubrieran a los helicópteros, Maduro ni se enteró, Maduro no vio a los helicópteros, No, Maduro no se enteró los de nada. cubrieron las nubes, ellos tenían controlado la nube, tenían controlado el clima total para que las nubes los taparan, Maduro lo único que vio es a 5 tíos delante suya con gafas de visión Llevaban nocturna. 3 semanas en Maduro plan lo porque escuchó por estaban, dentro. tenían medio hasta el viento. O sea, en el Sí, sentido ellos- de que ellos Ellos sabían que entraron iban a hasta con hacer a helicóptero. segundo, Claro, ellos claro, lo tenían claro, todo claro. Ay, medido. madre mía, Es tú una imagínate que locura. estás en tu casa, de repente abres la puerta de tu habitación y te ves 5 tíos con gafas De de hecho- visión nocturna apuntándote con un arma así. Ellos No, capturan a algo vendrán a Maduro. buscar. Maduro, cuando lo capturan, está a punto de entrar en un búnker que tiene en su casa, en una habitación del pánico, le llama. Lo pillan entrando. Evidentemente, tú dices, si hubiera entrado, ¿qué hubiera Los pasado? sacan igual. En 5 minutos han tirado la puerta abajo, evidentemente. Claro. A ver, 5 minutos a lo mejor no, pero. En 5 Pero- minutos a lo mejor pero- no, pero les hubiera costado más. Pero, a ver, que Maduro, cuando esos tíos estaban en la casa de Maduro, ¿Tú has visto a los, No, a los está militares para- venezolanos? Pero si le ponen medalla para que no se salgan volando. oye. lo único que estaba claro es que Maduro ese día se iba a ir para Estados Unidos. Si hubiera entrado en la habitación.
Que le ponen la No, medalla sí, para que no sí. salga Y volando, yo estoy hermano. muerto Los de hambre. pobrecitos míos y yo sé es que no pueden, muerto hermano. de hambre. Es un- diciendo que está en el de arriba o en el de abajo. El de abajo, voy arriba. ¿A dónde vas? Arriba. Eh, básicamente, literalmente entraron, lo cogieron en la puerta entrando en la habitación del pánico, pero que si hubieran entrado en vez de 15 minutos hubieran tardado una hora. No, lo hubieran sacado igual. Y si es que... Si es que, Y- por cierto, perdón, Estados Unidos, el grupo que desplegó, no solo los Delta, todo el operativo que desplegó, ellos tenían pensado que durara un tiempo, rollo que durara unos meses. De ellos ir presionando hasta, pero tuvieron la... Sí, creo que fue el B2 Espíritu, el avión este que Sí, es como sí. un triángulo que es Es decir, el Lodestar. Que este avión dice, ese avión es el que dicen que... Es el mayor bombardero del es el mundo. avión, ese avión básicamente dicen que si lo escuchas no eres el objetivo. Exactamente. Que si logras verlo no lo vas a ver. Ese es el pero- típico que te ponen la foto de el área 51 y se Sí. ve la foto No, es del... el sí, Lodestar del parecido. Black Ops. Del bicho un ese. Es un triángulo. Lodestar, sí, es un Es un Es Lodestar. un Lodestar. triángulo y básicamente Es eso. guapísimo. Si ese lo ves avión. y no lo lo vas a escuchas, si te cae la bomba ni lo vas a Como ver la ni lo vas a nave de escuchar. Síndrome. Fueron con un helicóptero que no fueron con los Apaches, fueron No, con no, los... no. Con No los está- que... Los helicópteros de ellos no tenían montado metralletas Solo- ni No, nada. no es que no tengan... Es que si disparan de adelante. Claro. Es decir, no tienen las metralletas tenían montadas, metralletas laterales. las ligeras montadas que puede Claro, puede los pivotar. buzas, los buzas. Porque ellos no fueron, ellos en ningún momento fueron a dispararle a nadie. Ellos llegaron, cogieron a Maduro y se fueron. Bombardearon un par de sitios. Bombardearon, Por cierto, bombardearon ¿cuántas bases eran? militares. ¿5 tíos eran? ¿Qué? ¿Ya está? No, no, el grupo. 15 o 18 cubanos era lo que estaban defendiéndolo y ya luego fuera parte de No, ellos. los se de- mataron. No, yo Eso, tengo los Delta. Ah, los porque Delta son no fueron seis, más pero- de, no fueron más de 10 personas. No, no, o son 15 Los personas. seis. Deltas se cargaron a todos los cubanos. No, no, no. Sí, no. sí, 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 No, sí, no, a sí. todos A no. los cubanos, sí, sí. Bueno, a los cubanos que estaban de defendiendo los a cubanos Maduro, que sí. estaban con él, sí. A todos. Sí. Hombre, claro, si te disparan a ti, tú vas a disparar de vuelta. Claro. Obviamente Ellos no iban a... defienden- A ti- ¿Cuánto? ¿10 contra cuánto? 10 No, contra sería- 18, 15 por ahí. No, más o serían menos. 6 y más no hay eran. tanta diferencia. A ver. Pero eso no- es como si me cojo a mí, Manolo. A ver, diferencia A mí de me- perdona, no. Pero En cuanto a entrenamiento, era como meter a. 10 John Wick. Sí, Contra mí. contra un chaval normal. Quiero decir, eran milicianos cubanos, contra 20 esqueletos. Mi- Desarrollado. milicianos cubanos, sin preparación prácticamente ninguna, que defendían a Maduro, y entran 6 Navy SEAL que llevan toda Claro, la vida y llevan 6 meses preparando. Era 10 según- John Wick contra 18 C pequeño, ¿no? Claro. Contra la horda de esqueletos del carro. Contra Contra 18 lanter de los... En ningún momento- Delante de Shield. En ningún momento Maduro tuvo ningún tipo de Ya. oportunidad. Ninguna. Oh. De hecho, Maduro ni se dio cuenta. Dicen que cuando Maduro se dio cuenta, que cuando se fue a meter en la habitación del pánico, era que ya estaban en la casa con los cubanos muertos. De hecho, Ya. hablaban creo que español o delta, no sé. No, sí, bueno, que está guapo Pinche porque. puto. ¿Qué canción? Iban escuchando una canción de quién era, tío. Los de. ASAP Rocky, ¿no? Algo Sí, así era, ¿no? no era Era algo de ese ese rollo. rollo. De los rollos Pérez del Oro. Y yo- Era algo de ese rollo. Cada vez que tengo un filtro del TikTok de Maduro bailando y pegando y lo puedes mover tú. Y yo decía Nicolás, me llamo Jonaiker, Nicolás. Ayuda, ayuda, Nicolás. No, para y lo que- Maduro, y Maduro. Maduro, para lo que es el valor de todo lo que ha dejado en cuanto a meme, ha sido una locura. Miren ¿eh? el teléfono que me regalaron. Elon Musk, Tom Huawei, doble pantalla, Elon Bueno, Musk. No sé cómo Estamos es la creando canción. RAM. Estamos creando ahora ya con 21.5. No sé no sé cuál es la canción, pero hay un vídeo del helicóptero donde van los Delta. Todo el grupo de los Delta van escuchando la canción, no sé si era de. Era algo ASAP Rocky. A$AP Rocky, no, A$AP Rocky no era, pero un... un rapero de esto, un rapero estadounidense. Iban escuchando la canción Qué guay. mientras iban en el helicóptero Con Maduro y con las de esto de nocturno. y I todo. got the horses in my bag. Bueno, Hola, hermano. pues hasta aquí el tema de Maduro.